Hola amigos, soy Ricardo Grosona en este subprograma Cristonautas, en que estamos haciendo una conversación sobre la historia de la salvación junto a nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a todos ustedes por la paciencia, el interés que manifiestan en todos estos temas. Hemos recibido muchas noticias sobre el interés que ha despertado hablar de la historia de la salvación. Y quisiera que conversáramos algo sobre uno de los grandes personajes de la historia de la salvación, que es el apóstol Juan. Lo hemos dejado un poco rezagado por otras cosas, pero el apóstol Juan, hay un momento fundamental al final de la vida de Jesús, cuando él está en la cruz y Juan está ahí con su madre. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Bueno, digamos algunas cosas ante todo de estos grandes personajes del Nuevo Testamento. Ya hemos llamado a San Pablo, de acuerdo a la mismo título que asume el Papa Benedicto XVI, como el primero después del único. Eso fue San Pablo, porque es aquel de quien más se escribe y el que más se escribe el Nuevo Testamento después del mismo Jesucristo. Y además no se puede no mencionar al gran Pedro. Decíamos que, como en el Templo de Salomón había dos grandes columnas, los primeros cristianos veían a Pedro y a Pablo como las columnas que estaban sosteniendo, por así decir, la iglesia. Pero Juan, yo diría, es otra de esas columnas, porque Juan tiene una enorme importancia. Cuando Juan conoce a Jesús es probablemente un chico, un jovencito, quizás saliendo de la adolescencia, el más joven de todos. Y se convertirá en un gran literato, porque se le debe a él no pocos escritos, y sobre todo después de las 3 primeras cartas, escritas seguramente antes que los evangelios, nos encontramos con el Evangelio de Juan, que fue escrito 70 años después de la muerte de Cristo. Es decir, con una perspectiva importantísima del final del primer siglo. Yo he escuchado algunas veces en las clases que he compartido que Juan tiene algo muy importante que decir en su prólogo. El prólogo de Juan, que evidentemente será lo último que escribe de su Evangelio. Habría que decir más que eso, los prólogos de Juan. Hay varios. Hay varios prólogos. El principal es el del Evangelio. En el principio existía el Verbo. Y hay otro prólogo muy importante, porque saben que casi la mitad del Evangelio de San Juan es para contar la Pascua. Claro. Y de 20 capítulos hay 5 capítulos nada más que para contar la última cena. Y la última cena empieza también con un prólogo muy solemne. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y sabiendo que venía de Dios e iba a Dios, se levantó de la mesa y se revistió de esclavo. Y se puso a lavar los pies a los discípulos. Es un texto solemnísimo. Y nos pinta Juan, evidentemente, de una manera muy clara, que él estuvo presente allí. Seguro. Sin embargo, él recibe el regalo tal vez más grande, en nombre de todos, al pie de la cruz, cuando Jesús le pide que cuide a su madre. Sí, es un momento grandioso. Es el único apóstol que está presente en la muerte de Cristo. Pero permíteme que señale todavía, hay otro prólogo muy hermoso, al principio de su primera carta. Lo que han visto nuestros ojos, lo que han tocado nuestras manos, lo que han escuchado nuestros oídos acerca del Verbo de vida, es lo que venimos a anunciarles. Estas formas iniciales de presentar los grandes temas irán después seguidas del gran prólogo llamado la visión preparatoria del Apocalipsis, en donde aparece Jesús con aquel que es como un hijo de hombre de cuya boca salía una espada de doble filo. La experiencia que tiene Juan de la fuerza de la palabra de Dios, a quien llama además la palabra de Dios, el Verbo de Dios hecho carne.
Y todo esto proviene justamente de esos momentos de privilegio que tuvo Pablo, que tuvo Juan. Has mencionado el estar al pie de la cruz, pero la noche anterior había puesto su cabeza sobre el costado de Cristo, sobre el pecho de Cristo, como escuchando el latido del corazón de Cristo. Y ahí es donde nos encontraremos con una figura que es quizás el más místico de los escritores del Nuevo Testamento y que marcarán profundamente todo Oriente. Porque así como Pablo, como buen romano, marcó Occidente, Juan marcó Oriente. Él funda iglesias después, ¿verdad? Él se va a la zona de Medio Oriente y el Asia Menor. Bueno, sí. Él tendrá una historia siempre vinculada a María y, en efecto, él fue sobre todo el obispo de Éfeso, después que haya pasado Pablo, por supuesto. Y en Éfeso todavía hoy en día se conserva y se venera con un gran amor la llamada Casa de María en la montaña, sobre la ciudad de Éfeso. Y allí es donde Juan pasará gran parte de sus últimos años hasta que es deportado a causa de la palabra de Dios, es decir, de su testimonio de fe. Será llevado a la isla de Patmos, una isla de trabajos forzados, donde escribirá o terminará de escribir el Evangelio y donde especialmente escribirá el libro final del Nuevo Testamento, que llamamos el Apocalipsis. Padre, Apocalipsis también es un género literario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque en el Antiguo Testamento también encontramos géneros parecidos. Ni más ni menos. Muy especialmente en el profeta Daniel, pero también en Ezequiel. Son visiones de teofanías, manifestaciones de Dios. Y hay como un paralelismo entre el profeta Daniel y este libro singular e importantísimo, que es el Apocalipsis, sobre el que creo que tenemos que decir algunas cosas. Tenemos que hablar porque este programa quería hacer esta presentación de Juan, quien es el autor, es el evangelista Juan, quien escribe sobre este tema al que le hemos puesto nosotros Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis, padre? Esto es muy importante. No tiene nada que ver con lo que la gente opina habitualmente. Cuando se habla de una visión apocalíptica, enseguida pensamos en guerras, en desastres, en catástrofes. La palabra Apocalipsis significa la revelación. ¿Y la revelación de qué? La revelación de la persona de Jesucristo. Otra vez volvemos sobre una palabra que utilizamos al principio de nuestros encuentros, que es quitar el velo, ver más claramente las cosas. Y entonces el Apocalipsis es el libro que nos presentará la visión más grande de Jesucristo. Me gustaría que esto lo tuviéramos muy en conjunto y muy en claro, porque con otro género literario vuelve a hablarse del mismo tema que es Jesús, el Cristo, el Señor de la historia, ¿verdad? Así. Con una particularidad. Cuando hablamos del misterio de la resurrección, dijimos que la resurrección no aparece como un gran acontecimiento con grandes titulares, sino como un rumor que va corriendo. Ahora, esto hay que matizarlo, porque con razón algunos autores modernos, actuales, llaman al Apocalipsis el Evangelio de Jesús resucitado. Y aquí es donde efectivamente se presenta con una visión fascinante, impresionante, a Jesús vivo, definitivamente vivo, en la gloria de su propio reino. Padre Hernán, lo que me acaba de decir, y creo que para todos nosotros que estamos escuchando, es una revelación muy nueva. Es decir, todo el mundo piensa en el Apocalipsis, en los desastres, las guerras, las pestes, y eso de la visión apocalíptica, que se va a acabar el mundo, que todos vamos a sufrir, que se va a quemar bueno, lo que sea. Es decir, pero esta que usted nos dice, el mundo tiene una visión de Cristo resucitado. O sea que el Apocalipsis es el Evangelio de Jesús resucitado. Sí, y entonces, ¿cómo se presenta? Y esto es muy importante. El Apocalipsis no es solamente el libro de lo que pasará,
sino que es un resumen de toda la historia de la salvación. A ver, padre, esto me parece interesantísimo. Sí. El Apocalipsis, mucha gente cree que es una profecía para un futuro cercano o lejano y no sé, es decir, mucha gente ha hecho, inclusive en algunos grupos cristianos, toda su vida alrededor de las revelaciones. De hecho, en inglés el libro se llama el libro de las revelaciones. Y piensan que simplemente es un futuro. Estamos hablando de el futuro, no estamos hablando del futuro. Sí, hay cosas que pasarán y están dichas que pasarán, pero hay otras cosas que se ve claramente que ya han pasado, más aún. El corazón de todo el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, se refiere al dragón que quiere devorar al hijo de una mujer o de la mujer. Eso es la abominación de las abominaciones, lo más horroroso, lo más dramático de todo lo que el Apocalipsis cuenta. Y digámoslo, eso no es algo que pasará, sino es algo que ya ha pasado, que es la muerte de Jesucristo. Como decíamos hablando en el momento mismo de la pasión, el deicidio, los hombres que son capaces de matar a Dios y un Dios que en su bondad, en su misericordia increíble, se deja matar como para decirle a los hombres, hagan conmigo lo que quieran, pero despiértense, dense cuenta que ustedes también dioses son. Y entonces, eso sí, al Dios no se lo puede matar. Se puede haber matado el cuerpo de Jesús por un momento, pero Él es la vida y la vida no puede morir. Y ahí es donde tenemos que ver que estamos hablando de una visión final de toda la historia de la salvación. Y el libro del Apocalipsis, permíteme insistir en esto, no es solamente el libro cronológico del final, no, es un resumen total. Del mismo modo como el Génesis, primero de los libros, en sus 11 primeros capítulos, es una gran apertura, una obertura, un principio, un atrio preparatorio a la historia. Este es una gran visión del cierre de la historia. Así como el Génesis prepara la historia, el Apocalipsis cierra la historia con Jesucristo. Diciendo una cosa del fundamental: soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A ver, ¿por qué usamos esas letras en griego? La letra alfa y la letra omega, que inclusive yo me acuerdo cuando voy a la vigilia del sábado de gloria que presenta al domingo, precede al domingo de resurrección, en el cirio pascual están esas dos letras griegas. ¿Por qué, padre? Porque son la primera y la última letra del abecedario, o del alfabeto, mejor dicho que nunca, griego. Y entonces, cuando se habla de que Jesús es el alfa y la omega, se está diciendo, en Él está todo dicho. Porque las palabras se dicen a través de las letras del vocabulario y también del alfabeto. Conozco una editorial que se llama la editorial de las 29 letras. ¿Por qué? Porque con 29 letras se compone toda la palabra y todo lo que se puede contar. Y entonces del alfa y la omega significa que está precisamente poniéndose uno ante todo lo que se puede decir de Jesucristo. Es decir, el misterio de la palabra encarnada, eso sería el alfa y el omega, el principio y el fin de toda la historia. Exactamente. Y esta es una primera gran revelación, decir que Él es el alfa y la omega. O sea, sí, que Jesús como Dios estaba presente desde el principio y culmina la historia. Por eso su relación con el Génesis, que es el alfa y ahora la omega, pero Jesús lo abarca todo. Y es el libro de Jesús resucitado, es decir, del triunfo final de Jesucristo. Pero un triunfo, que hay que decirlo enseguida, no es un triunfo a la manera de un guerrero que extermina a los demás, sino que conquista a los demás, que atrae a los demás, más aún, que establece, ese es el triunfo, una boda final. Yo he escuchado hoy en las clases que hemos visto de la visión bíblica, de todo esto,
que el Apocalipsis está narrado como una gran liturgia o una gran ceremonia. Pareciera que está describiendo una liturgia. ¿A qué se debe esto? Que justamente el libro del Apocalipsis es una preparación, un camino hacia las bodas eternas de Dios con la humanidad. Eso que ya hemos insinuado y hablado en los profetas, especialmente en el profeta Amós, que es la preparación después al cantar de los cantares en los libros de sabiduría, Dios el esposo de la humanidad, ahora se concreta en las bodas finales. Y entonces hay que ver que en este libro de bodas, aquí tengo que hacer referencia a esto que es un trabajo que inspiró un poco todo el conjunto de las aplicaciones que utilizamos. En el esquema final del Apocalipsis nos encontraremos con los himnos de alabanza en el camino hacia las nupcias. Aquí justamente es donde encontramos que se trata de una gran liturgia. La liturgia final que da sentido a toda la existencia de la humanidad. A pesar de los desastres y los horrores, cuando decimos que es una revelación, decimos que el esposo y la esposa ya no tienen velos y llegarán a encontrarse en su plenitud, en las bodas finales. Y podríamos decir, aclarando o anticipando algo, el esposo es la segunda persona de la Trinidad que se encarna en el seno virginal de María, es Jesús de Nazaret, que es el Señor, es el dueño de la historia y de la vida, y se desposa con la humanidad. ¿A eso se refiere? Sí, con la particularidad de que esa humanidad es llamada la Iglesia o las iglesias. Porque aquí hay que decir enseguida que para leer el Apocalipsis hace falta tener algunas claves de lectura. Ustedes saben que la palabra clave significa una llave. Eso, nos gustaría muchísimo que nos diera al menos una llave para entrar al Apocalipsis, que muchísima gente no quiere entrar porque le tiene terror, pánico. Claro, sin la llave uno no puede enterarse de lo que hay adentro. Y entonces hay algunas claves. Una de las claves son los números. Y los números, está el número 1, está el número 3, está el número 6, y a está ver, especialmente empecemos por el primero. 7. El número 1. Número 1 es la unidad, la unicidad de Dios. Número 1, en el Apocalipsis, cuando ustedes vean el número 1, nos estamos refiriendo a la unidad y a la unicidad de Dios. El monoteísmo fundamental. El monoteísmo, es decir, creemos en un solo Dios. Una secuencia de toda la Biblia. El número 3, Padre. El número 3 es muy importante porque es el número trinitario de Dios. Y que al mismo tiempo, lo comentaremos enseguida después, está unido a otro número que no tiene nada que ver, que es 3,5. 3,5. 3,5 no tiene nada que ver con el 3, tiene que ver con la mitad del 7. Aquí hay que decir una cosa enseguida para entender estas claves. Los números en la Biblia entera, pero muy especialmente en el Apocalipsis, no son números en el sentido aritmético o matemático, sino que son más bien como una calificación o una clasificación. Nosotros, al menos en la cultura que nosotros conocemos más, y especialmente en el mundo latino, solemos poner notas a los trabajos que hace un alumno en el colegio. Y normalmente se pone la calificación de 1 a 10. Ellos no calificaban de 1 a 10, ellos calificaban de 1 a 7. De 1 a 7. Y el número 7 era el número de la perfección. Es el número de Dios. Cuando nosotros nos referimos a que estamos leyendo en el Apocalipsis, el número 7 quiere decir que está refiriéndose específicamente a la perfección, a la totalidad, a Dios. Porque tiene una particularidad el número 7, que de los números pequeños es aquel que solamente se puede dividir por sí mismo o por 1. Y entonces eso hacía un número único, el 7. Claro, yo quisiera que hiciéramos como un paréntesis. Amigos y amigas, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que recordar que esto fue escrito muchos siglos, pero muchos siglos atrás, con una cultura totalmente distinta. De la nuestra. De la nuestra. Sí. Pero antes de terminar de este número 7, yo quisiera que nos hablara del número anterior, del cual mucha gente ni quiere saber, el número 6. El número 6.
Pero vamos a ver. Número 7 significa que, del mismo modo como nosotros vemos algo y decimos esto, realmente 10 puntos. Ellos dirían estos 7 puntos. Okay. El libro de Dios es 7 puntos. O sea, lo máximo. Lo máximo. Y en este 7 significa que es un número divino y tiene que ver con las 7 iglesias. Eso iba a preguntar, porque Juan escribe en los primeros capítulos unas brevísimas cartas que siempre tienen como el mismo estilo. Sí. A las 7 iglesias. ¿Es solamente para ellos esas cartas? Las 7 iglesias significa la iglesia divina, la iglesia de Dios. Las 7 iglesias significa al mismo tiempo la totalidad, porque el 7 es un número de totalidad. Está todo dicho a través del número 7. Y podemos decir que esas cartas, por ejemplo, la de Esmirna, la de la Odisea, varias cartas, las 7 cartas. Éfeso, Filadelfia, sí. Estamos pensando entonces que esas cartas no son solo para ellos, sino también para nosotros. Para toda la iglesia de Dios. Y además es muy interesante porque allí está escrita tu vida, está escrita mi vida. Podemos descubrir qué me dice el Señor, porque hay elementos positivos y negativos, y cada una de acuerdo también a las características de los lugares. Es de lo más interesante. Padre, me gustaría, como el tiempo corre, ¿Sí? que nos hable de otra clave, por ejemplo, los colores. No, perdona, es que me has preguntado antes por el número 6. Ay, el 6 claro. Nos quedó, ¿cierto? El 6, ¿qué significa? Es el número de la imperfección, no llega a 7. Claro, no llegó. Entonces tenemos una forma distinta. Decíamos antes que era como una calificación, pero no es una calificación progresiva de 1 a 7, porque el número 6 es como el 0. Es decir, es tan imperfecto que cuando queremos marcar la mayor imperfección, decimos 666. Es nada de nada, 3 veces nada. Y ese es el número de la bestia. La bestia tiene el número 666, es decir, que no vale nada. Es un globo inflado. Hay mucha gente que está buscando si otras personas que son malas a sus ojos y a sus criterios, a ver si en algún lado tiene marcado 3 veces el número 6. ¿Eso va a pasar o no va a pasar? Eso significa que esa persona no vale nada. Cuidado, nadie tiene derecho a darle a otro un juicio, porque eso lo puede hacer solamente Dios, pero no se refiere a los hombres, sino que se refiere a la realidad de la bestia que quiere comer y tragarse a la iglesia, que es el dragón de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. Representa las 7 provincias romanas y los 10 cuernos son los 10 emperadores, desde Augusto hasta Domiciano, que es el que era en ese momento emperador cuando escribe el Apocalipsis Juan. O sea, esa bestia que está ahí con 7 cabezas y 10 cuernos, que parece que quiere llevarse el mundo por delante y tragarse a todo, eso no vale nada, es un globo inflado, terminará por destruirse. Su número por eso es 3 veces nada, 666. O sea que eso también puede referirse a lo que Juan vivía históricamente en el Imperio Romano. Ni más ni menos. Permita, Padre, que yo vuelva a recordar una clave de todos estos programas. Leer el texto fuera de contexto nos hace hacer pretextos. Tome nota de eso porque es muy importante. Padre, ya que estamos hablando de números, quiero robarle un segundo y decirle, en mi casa golpea la puerta muchísima gente diciendo, oiga señor, usted sabe que solo se van a salvar 144,000 y que está en la Biblia y está en el Apocalipsis. Ese es otro número importantísimo, que es el número 12. El número 12 tiene la particularidad de que se divide por 2, por 3, por 4 y por sí mismo. Y entonces es un número que habla de algo completo. Y esto multiplicado al mismo tiempo por sí mismo
12 por 12, 144, y multiplicado por 1000, quiere decir una enorme legión de salvados. Es el número de lo máximo, nadie es capaz de contar hasta 144.000. Y entonces es un número incontable. Pero es no decir, es que se trata de... Tenemos que aclararle, y antes de cerrar, porque nos quedan unos pocos segundos, 144.000 es un número que significa una gran multitud salvada por Jesucristo. Padre, es todo lo que tenemos que decir, sí, pero a mí me gustaría que nos centremos finalmente en este capítulo 15, donde hay una mujer revestida de sol que aplasta la serpiente. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, es la mujer que quiere tragarse el dragón, quiere tragarse el hijo que nace de ella. Esa mujer se la aplica como la Virgen María porque es el prototipo, pero no es una visión mariana ante todo, sino una visión eclesiológica. Esa mujer que una vez que ha dado a luz su hijo y fue arrebatado al cielo, es decir, la ascensión de Cristo, después de haber venido, lo quiso tragar en cuanto que lo quiso matar, pero como es la vida resucitó y se fue al cielo, la mujer es lanzada al desierto. Desierto, Éxodo, es decir, la historia. Ella va a seguir el camino de la historia, en esa especie como de soledad. La mujer somos todos nosotros, la esposa de Cristo que va viviendo a lo largo de los tiempos. Y aquí hay simbolismos también muy hermosos con sus aspectos dramáticos indudablemente. Evidentemente que este tema, Padre, es apasionante, y yo los invito a que leamos con claridad el Apocalipsis y con estas nuevas claves de lectura que nos ha dado el Padre Hernán. Amigos, les recuerdo que hay una aplicación que pueden ver en pantalla donde todo este trabajo está hecho gratuitamente para ustedes. Y bueno, no se vayan porque vamos a seguir con estos programas de Cristonauta. Padre Hernán, muchas gracias. Quedan tantas cosas por decir. Algún día, si Dios quiere, lo realizaremos. Escríbanos, póngase en contacto con nosotros. Seguimos en contacto, Dios los bendiga.